Bienvenidos todos al 12º episodio de Bogleheads on Investing. Hoy tenemos un invitado especial, Larry Swedroe. Larry es el director de investigación de Buckingham Strategic Wealth y autor de 17 libros sobre inversiones. Hola a todos, mi nombre es Rick Ferry y soy el anfitrión de Bogleheads on Investing. Este episodio es presentado por el Centro John C. Bogle para la Alfabetización Financiera, una corporación 501c3. Hoy tenemos un invitado especial, mi amigo Larry Swedroe. Larry y yo nos conocemos desde hace muchos años y hemos tenido muchos debates saludables. Así que sin más preámbulos, demos la bienvenida a Larry. Nos complace tener hoy a Larry Swedroe como nuestro invitado. Bienvenido, Larry. Es un placer estar contigo, Rick. Me emociona mucho tenerte en el programa, Larry. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años y hemos debatido en el foro sobre muchos temas distintos. Y ya sabes, cada uno tiene una opinión y un punto de vista diferente. Y tú y yo hemos tenido nuestros días, pero siempre ha sido muy cordial y estoy muy emocionado de tenerte conmigo hoy. Me gustaría empezar con que nos cuentes cómo te involucraste en todo este negocio de las inversiones. Danos algo de tu biografía. Lo siento, mi padre hizo algo muy inteligente. Era un verdadero adicto a las acciones, seguía las acciones a diario, iba a la oficina de Merrill Lynch del barrio y miraba la cinta de cotizaciones. Y cuando nací tomó, creo que fueron $500 en regalos y compró como 7 acciones individuales diferentes para mí. Y luego, cuando cumplí 13 años, tuvimos mi bar mitzvah y recibimos un poco más de dinero. Nos sentamos juntos y compramos una acción porque en ese entonces, mientras otros niños leían la sección de deportes, yo ya seguía el Wall Street Journal y todos esos precios de las acciones. Así que entonces decidiste hacer de esto una carrera, o al menos ir a la escuela. Luego fui a la universidad, mi licenciatura es del City College, de su escuela de negocios, Bernard Baruch, en finanzas e inversión. Fueron prácticamente los primeros títulos en finanzas otorgados en cualquier lugar, porque no existía la teoría financiera, como sabes, hasta que Bill Sharpe y otros crearon el modelo de valoración de activos de capital. Antes de eso, las finanzas estaban ocultas dentro de algún programa de contabilidad o quizás en una clase de economía. Entonces, Larry, mientras estabas en la universidad tengo entendido que eras un muy buen jugador de baloncesto. ¿Es eso cierto? Eso depende de cómo definas a un jugador de baloncesto. Bastante bueno. Yo era bastante bueno para mi barrio, pero era muy bajo. Cuando llegué a la preparatoria, medía 1,55 m y pesaba 50 kilos, así que ni siquiera pude entrar al equipo de baloncesto, pero crecí en los 2 años siguientes. Cuando me gradué de la preparatoria, medía 1,78 m y pesaba unos 64 kilos y todavía tenía solo 16 años. Y fui al Baruch College y entré en su equipo de baloncesto. Sabes, es una escuela de tercera división, así que todo depende de tu definición. Relativamente hablando, yo era bueno. Así que básicamente decidiste no hacer carrera en el baloncesto y por lo tanto seguiste adelante y obtuviste tu maestría. Luego fui a la Universidad de Nueva York para mi maestría y cuando terminé la escuela, Wall Street había colapsado, 73, 74, la crisis, además de que la era de las comisiones fijas había terminado y muchas firmas estaban quebrando, incluso Ross Perot perdió una fortuna tratando de comprar una firma de corretaje. Así que terminé aceptando un trabajo en CBS en su departamento de finanzas internacionales y luego iba a cursar mi doctorado en finanzas internacionales y economía. Al final, desafortunadamente, el sistema de metro de la ciudad de Nueva York se había vuelto tan malo y peligroso que no terminé mi doctorado porque tuve que hacer que mi madre viniera literalmente desde el Bronx a recogerme el último semestre. Se había vuelto muy peligroso. Entonces, Larry, por lo que te conozco, entiendo que en realidad no obtuviste una maestría, sino 2 de alguna manera. ¿Es a eso a lo que te refieres con el doctorado?
Sí, en efecto, así que técnicamente no tengo 2 maestrías en administración de empresas, pero tengo una en finanzas e inversiones y luego iba por mi doctorado, que habría sido en teoría del comercio internacional y economía. Tengo todos los cursos requeridos para tener una maestría en finanzas internacionales y economía. Así que en efecto podrías decir que tengo 2 maestrías en administración de empresas. Pasemos ahora a hablar de tu carrera en Wall Street. Tuve mucha suerte después de eso. Es una de esas cosas extrañas. Me siento como el personaje de Selig en la película de Woody Allen, donde él aparece insertado en todos estos grandes eventos de la historia. Estuve involucrado en, creo, 4 de las mayores revoluciones financieras. Simplemente tuve la suerte de estar en el lugar y momento adecuados. La primera fue cuando colapsó Bretton Woods. De repente todos tuvieron que lidiar con tipos de cambio flotantes y tasas de interés que se volvían locas, y fui contratado por la CBS como gerente de finanzas internacionales para ayudarles a gestionar esos riesgos. Y Entonces, CBS, ¿te refieres a la compañía de entretenimiento? sí, exactamente. Y de hecho hay una historia interesante detrás de eso, Rick. Podríamos desviarnos un momento, pero así que la única razón por la que me entrevisté con CBS era que esperaba conseguir un trabajo en una firma de Wall Street, y tuve una oferta de IBM, pero Wall Street, como mencioné antes, estaba en una situación triste y podían contratar a alguien con 10 años de experiencia por casi lo mismo, o no mucho más que a algún joven con maestría en administración de empresas. Así que dije, tengo que conseguir un trabajo, me voy a casar, y CBS resultaba ser dueña de los Yankees en ese entonces, así que dije, está bien, veré si, no me importa si tengo que conducir un autobús. A ver si consigo un trabajo en la organización de los Yankees. Así que voy a la entrevista y de camino tomo el periódico y el titular dice, CBS vende a los Yankees. Así que decido, bueno, de todas formas ya estoy vestido de traje, estoy en el metro, así que mejor voy. Fui y al final conseguí un trabajo allí y pasé 2 buenos años allí. Pero 2 años después, a la gran edad de 23 años y con apenas 2 años de experiencia, Citicorp y otros bancos estaban entrando en el negocio de la consultoría para ayudar a estas grandes multinacionales con el riesgo cambiario, y me contrataron como consultor. Así que fui y me uní a ellos. Era un área nueva y emocionante. Y luego, 2 años después, Citicorp me pidió que fuera a establecer todo un banco de inversión en la costa oeste a la gran edad de 25 años. Yo nunca había dirigido una mesa de cambios de divisas, nunca había financiado un banco extranjero, nunca había gestionado a más de una persona, y me enviaron a San Francisco para montar toda una operación. Y una segunda revolución estaba ocurriendo por aquel entonces. Citicorp y Salomon Brothers estaban liderando el camino en la creación de lo que Buffett finalmente llamó estas armas de destrucción masiva financiera, estos derivados, y eran más básicos en ese entonces: suelos, techos y collares de tasas de interés, y suelos, techos y collares de divisas para gestionar estos riesgos. Así que estuve justo ahí, e incluso ayudé a diseñar y crear algunos de estos derivados. Y luego, 10 años después, mi jefe en Citicorp se fue para unirse a Prudential Home Mortgage, y esa fue toda una nueva revolución en la banca hipotecaria, los primeros valores respaldados por hipotecas privados. Así que me involucré allí, y con esa gran revolución hice eso por 8 años, y luego finalmente vendimos la compañía, y entonces iba a buscar algo que hacer. Pensé en ir a enseñar. Eso es algo que siempre había querido hacer, por eso originalmente iba por mi doctorado. Y unos amigos míos habían fundado esta firma de asesoría de inversiones registrada en San Luis, y eran buenos planificadores que hacían trabajo de tipo sucesorio y fiscal. Pero ellos realmente no sabían nada sobre inversiones, así que pensé que sería ideal si les dije que no quería tener nada que ver con dirigir la empresa, pero que ayudaría a definir la estrategia de inversión y a enseñarles a gestionar todo tipo de riesgos. Así que unimos fuerzas, y justo en ese momento, como saben, a principios de los 90, Fama y French escribieron su innovador artículo, y ahora estamos en este mundo de 3 factores que cambió nuestra forma de pensar sobre la inversión.
Y esa fue la cuarta revolución en la que simplemente me encontraba en el momento justo. Me considero muy afortunado por haber tenido experiencias tan variadas, lo que creo que me ha ayudado a ser un mejor asesor tras haber vivido muchas crisis financieras. Entonces, la firma de la que habla es Buckingham Asset Management de San Luis. Bueno, ahora se llama, cambiamos el nombre creo que fue hace unos 2 años, es Buckingham Strategic Wealth. Somos una firma de asesoría de inversiones de unos 17 mil millones de dólares en 35 ciudades. Luego tenemos una plataforma de gestión de activos que dirige tanto a BAM Advisor Services, ayudando a otros asesores, como a una firma llamada Loring Ward. Juntos somos unos 52 mil millones, creo. ¿Cuántos asesores están bajo el programa Larry? ¿Tienes una cifra aproximada? Sí, puedo darte una guía general en Buckingham, que es BAM Advisor Services. Hay unas 135 firmas en todo el país con cerca de, creo, 19 mil millones en activos. Y Loring Ward tiene más de 1,000 asesores, muchos de ellos pequeños agentes de bolsa, que en realidad no son más que asesores de inversión. Y también tienen más de 100 firmas de asesoría que se dedican más a la gestión patrimonial y al asesoramiento de inversiones. Y tienen en conjunto unos 16 o 17 mil millones. Entonces, pero lo que ayudó a que todo esto creciera fue su libro, su primer libro, ¿correcto? Quiero decir, recuerdo cuando salió ese libro justo antes de ir a una conferencia de DFA, o justo después. Sí, lo que pasó fue que llegué a Buckingham y no tenía ningún material de marketing. La firma acababa de formarse y habían decidido, como usted, usar al menos algunos de los fondos de DFA. Este era un centro de DFA, por así decirlo, ya que usaba productos de DFA exclusivamente en los primeros años. Hoy usamos muchos asesores múltiples, pero DFA claramente era el líder allí. Y fui a un seminario de DFA como tú para aprender todo sobre ellos y tenían como 3 diapositivas en ese momento para explicar lo que hacían. Así que dije, necesitamos un folleto para al menos contarle a la gente de qué se trata todo esto. Así que tomé lo que aprendí en esos 3 días en la Universidad Dimensional, por así decirlo, y armé un folleto de 40 páginas. Y luego dije, lo que realmente necesitamos es un libro, y no tenía ninguna intención de escribir uno. Así que fui y busqué en bibliotecas y librerías cuando realmente había librerías, y busqué en... Oh, todavía hay librerías. Todavía hay librerías por ahí. Sí, hay algunos, no muchos. Creo que nos queda uno en San Luis, uno importante, pero en fin, el único buen libro que me pareció que había en ese momento era Un paseo aleatorio por Wall Street. Y lo único que hacía en realidad, aunque era un gran libro, era decirte que los mercados eran bastante eficientes y que debías actuar como si lo fueran. Pero realmente no te decía qué hacer con eso, como tu libro All About Index Funds o mi libro u otros como el libro de John Bogle. Así que dije, está bien, tengo un esquema de 40 páginas, veamos si puedo armar un libro. Así que pasé los siguientes 2 años ya escribiendo un libro y cuando lo terminé conseguimos un editor que, bueno, le gustó y decidió publicarlo, pero la historia interesante ahí fue que odió mi título, que era Lo que Wall Street no quiere que sepas. Así que dijo, Larry, vuelve y dame otras opciones. Y fui a una librería y se me ocurrieron como 15. Realmente no le gustó ninguna. Así que reunió algunas ideas y se le ocurrió el título, La única guía que necesitarás para una estrategia de inversión ganadora. Lo curioso es que 2 años después escribí mi segundo libro y me gustaba mucho ese primer título, Lo que Wall Street no quiere que sepas, y estaba obligado a mostrárselo. Él tenía el derecho de preferencia. Lo leyó y dijo, Larry, esto es genial, me encanta ese título. El mismo tipo que lo había rechazado 2 años antes, así que... Sí, bueno, los editores son gente extraña. Recuerdo cuando vi ese libro por primera vez, no recuerdo dónde fue. Quizás fue en una de esas librerías que ya no existen. Y miré el título y dije, oye, ¿qué es esto? Yo que es lo que fuera, la única guía de inversión que necesitarás
Yo miré eso y dije, ¿qué rayos es esta tontería? Sí. Pero en realidad empecé a leerlo y me di cuenta de lo que era y dije, en realidad esto es bastante bueno, te ha ido muy bien. De hecho, ese libro, si no me equivoco, ya has hecho un par de ediciones, ¿correcto? Hice una edición de eso 7 años después, en 2005, la actualicé y ahora he escrito un total de 17 libros, de los cuales 4 son originales y 3 de ellos son actualizaciones. Escribí en 2001, creo que fue Inversión Racional en Tiempos Irracionales, que cubría 52 errores de inversión que pensé que la gente cometía. Varios años después lo actualicé y tenía 77 errores. Ese libro fue Inversiones Erróneas que incluso la gente inteligente comete, y luego en 2015, creo, escribí Reduciendo el riesgo de los cisnes negros. En 2018 lo actualizamos. Uno de los libros que me gusta, de hecho creo que tiene un gran título, es The Incredible Shrinking Alpha. Y siempre me ha fascinado. ¿Podrías hablar de eso y de lo que está pasando ahí fuera? El libro en sí es un libro corto y agradable. Tomé esa idea de Bill Bernstein de escribir estos libros cortos que están muy enfocados, así que incluso un lector lento podría leerlo en quizás 3 horas. La idea es que hay 4 grandes temas ocurriendo que hacen cada vez más difícil que los gestores activos ganen. La primera es que los académicos, simplemente estudiando a los grandes gestores activos y viendo cómo superan al mercado, podrían identificar, ¿era una habilidad única que no se puede replicar, o es que compran ciertos tipos de acciones con rasgos o características específicas? Y por supuesto, como bien sabe, Fama y French resumieron muchas investigaciones de otros. Ellos no descubrieron ninguno de estos factores por sí mismos, salvo el tamaño y el valor. Antes de la publicación de la sección transversal de los retornos esperados de las acciones en 1992, podías decir simplemente: estoy superando al mercado, estoy generando alfa, y así cobrar comisiones altas, porque el alfa es un recurso muy escaso. Pero después del 92 podías hacerlo simplemente inclinando tu cartera hacia acciones de pequeña capitalización y valor en el mercado. Podrías alegar un mejor rendimiento y tendrías razón, pero tras la publicación de ese artículo y cuando los fondos indexados estuvieron disponibles en estas clases de activos o te dieron exposición a estos factores, ya no puedes reclamar alfa. Ya sea el análisis de regresión o el de atribución, mostrarán que el alfa no era más que exposición a estos factores. Y entonces llega Mark Carhart en 1997, añade un cuarto factor, el impulso, y así una vez más el alfa se convierte en beta. Y luego, realmente en 2012, Robert Novi Marx añade la rentabilidad que se expande hacia la calidad. Y lo importante es que esta conversión de alfa en beta no le quita mérito a todos esos grandes inversores, como los de Graham y Doddsville, que compraban acciones de valor que eran muy rentables o de calidad, porque ellos lo descubrieron 50 o 60 años antes que los académicos. Pero si ahora podemos replicarlo e invertir exactamente en los mismos tipos de acciones, y hay 2 buenos estudios que muestran que Warren Buffett, casi todas, pero no todas, sus ventajas al elegir acciones, sin contar los beneficios del apalancamiento que obtiene de su compañía de seguros, o sin contar el beneficio que obtiene al poder darle a Goldman Sachs $10,000 millones a un precio mucho más bajo del que Goldman podría haber conseguido si hubieran tenido 30 días para obtener el capital. Pero al observar solo los valores públicos que poseía, casi todo desaparece si simplemente compras un índice de acciones similares, es decir, que tienen los mismos rasgos y características. Así que eso es lo primero. Hoy en día cualquier inversor puede invertir de formas muy parecidas. Así que el alfa se convirtió en beta, que no es más que exposición a factores. Así que eso es lo primero.
Seguimos con el primero. ¿Tienes otros Tengo otros tres? tres, son muy No, rápidos. no tenemos, digamos, un día y medio, así que... Sí, lo sé, los otros son muy rápidos. Bien, bien, quizás podías resumirlo un poco. Sí, bien, pasando al segundo punto, para superar al mercado necesitas tener víctimas a las cuales explotar. Hace 70 años, el 90% de todas las acciones individuales eran propiedad directa de individuos en sus cuentas de corretaje. Hoy esa cifra podría estar más cerca del 10%. Más del 90% de las operaciones las realizan grandes instituciones. Ya no existen esos inversores minoristas incautos que compran acciones que luego tienen un bajo rendimiento y venden acciones que luego tienen un alto rendimiento, como demuestran los estudios. Y son explotados por los inversores institucionales más sofisticados. Pero ese grupo de víctimas se está reduciendo drásticamente. Así que hoy, cuando Goldman Sachs opera, hay un 90% de probabilidades de que sea Sati Capital o Renaissance Technology al otro lado de la operación. Lo tercero es que la calidad de la competencia ha subido mucho. Sabes, cuando tú y yo salimos de la universidad, Rick, la mayoría de quienes gestionaban dinero, muy pocos eran científicos de clase mundial con doctorados en finanzas al tanto de toda esta investigación académica. Hoy todos los que gestionan dinero son como científicos espaciales. El director de inversiones de DFA es ingeniero aeronáutico con doctorado. Y Andy Berkin, mi coautor de ese increíble alfa que se encoge, doctor en física. Así que la competencia es mucho más dura y eso hace que sea mucho más difícil superar a esas personas. Y lo último es que hace unos 30 años solo había unos 300,000 millones en fondos de cobertura buscando esta cantidad limitada de alfa, que ahora es un grupo más pequeño y con menos víctimas que explotar. Hoy tenemos 10 veces esa cantidad de dinero, así que no hay mucha alfa para repartir y el grupo es mucho mayor. Hace 20 años, cuando Charles Ellis escribió su famoso libro Ganando el juego del perdedor, cerca del 20% de los gestores activos superaban al mercado de forma estadísticamente significativa. Hoy, varios estudios muestran que esa cifra es menor al 2% y eso es incluso antes de impuestos. Esas son probabilidades bastante malas, lo que significa que la inversión pasiva es el juego del ganador. Bueno, supongo que sé quién es ese 1% porque escucho todo el tiempo cómo han superado al mercado, así que De todos modos, sí, creo que el quinto, sí es que vaya a haber un quinto, es que la velocidad a la que se difunde la información ahora es mucho más rápida que antes. Sí, no hay duda de que eso también es cierto. Podrías añadir esa absolutamente. sigamos adelante y pasemos al libro actual, el 17º libro, que es su guía completa para una jubilación exitosa y segura, y el prólogo es de Wade Pfau. Buen tipo para escribir el prólogo. ¿Qué le motivó a escribir este libro? Bueno, creo que la clave aquí es que mucha gente, al menos hoy en día, está empezando a enfocarse en la necesidad de tener un plan de inversión. Hay muchos libros buenos sobre planificación de inversiones. Tú mismo has escrito varios que realmente ayudan mucho a las personas a crear un plan de inversión. Pero la clave es que puedes tener el plan de inversión perfecto y podría arruinarse por razones que no tienen nada que ver con invertir. Eres un hombre joven, tienes 3 hijos y no tienes suficiente seguro de vida, mueres pronto. No me importa, Rick, tienes el plan de inversión perfecto, pero no vives lo suficiente para ahorrar, invertir y verlo crecer. Eres médico, realizas cirugías y no tienes un seguro de discapacidad, tienes un accidente y ya no puedes operar, no tienes una póliza de responsabilidad civil, tienes un accidente automovilístico, no tienes cuidados a largo plazo y padeces demencia. Existen todo tipo de riesgos relacionados con el abuso a ancianos. Incluso tenemos un capítulo sobre eso. Y hay tantas formas en que los inversores pueden cometer errores que reducen sus probabilidades de éxito, como la ubicación de activos, tener los activos correctos, pero en la ubicación equivocada. Cobrar el seguro social demasiado pronto, no usar anualidades donde son apropiadas y comprar el tipo correcto. Así que lo que quería hacer era crear un libro que analizara todas esas cosas y el primer capítulo es quizás el más importante, por eso lo pusimos ahí,
que no tiene nada que ver con inversiones u otros asuntos financieros, sino con tener un plan para una vida plena y exitosa en la jubilación, y eso es muy importante. Uno, el grupo con mayor tasa de suicidios en los Estados Unidos. Yo habría adivinado que eran las adolescentes. Desafortunadamente, perdí a una hermana a una edad muy temprana por eso, pero son los hombres jubilados porque han perdido el significado, su propósito, su sentido de realización y las conexiones sociales que normalmente obtienen en el trabajo. Y el grupo con mayor índice de divorcios es el llamado divorcio plateado, y mi frase al respecto es: me casé contigo para lo bueno y para lo malo, pero no para almorzar juntos, y no tienes un plan para tener una vida con sentido. ¿Se te ocurrió a ti eso de me casé contigo para lo bueno y para lo malo, pero no para el almuerzo? No sé si realmente puedo atribuirme el mérito, pero lo tomo prestado y lo uso todo el tiempo. Genial. Me gustaría añadir algo más a su capítulo sobre la amenaza del abuso financiero a ancianos. Escribí un artículo para Forbes al respecto. Titulé ese artículo: Puede que nunca vuelvas a ver a tus nietos. Porque me invitaron a un seminario con Cena organizado por un asesor local. Vivo en una comunidad para mayores de 55 años cerca de Austin, y nos bombardean con todas estas invitaciones a seminarios con Cena. En fin, decidí ir a este. Y esto no es mentira. El asesor debe haber dicho 3 veces: si quiere volver a ver a sus nietos, hablándole a la mujer en el público, sabe, tiene que venir a verme porque he tenido muchas viudas que no hicieron las cosas bien cuando sus esposos murieron, y para cuando vinieron a verme ya no tenían dinero y nunca volvieron a ver a sus nietos después de eso. Así que si alguna vez quieren volver a ver a sus nietos, tienen que venir a hablar conmigo. Y el tipo era una serpiente, porque vendía todo tipo de anualidades de alta comisión y todas esas cosas. Digo, tenía una comisión de gestión de algo así como el 2%. Era una verdadera serpiente, pero eso era lo que le ofrecía a la gente de esta comunidad. Sabes, desafortunadamente vemos eso todo el tiempo. Literalmente, tú y yo estamos de acuerdo en muchas cosas, aunque hemos tenido, ya sabes, algunos buenos debates sobre la mayoría de los temas que son relativamente menores, pero este es un ejemplo perfecto, en el que sé que estamos de acuerdo. Literalmente no sé cómo estas personas se miran al espejo cuando se levantan por la mañana y pueden vivir consigo mismas. Y desafortunadamente no va a cambiar. Cuéntame otros puntos destacados del libro, y luego pasaremos a algunas preguntas de los Bogleheads. Bueno, sí, un par de cosas que creo que son importantes. Primero, creo que realmente cubrimos un espectro increíblemente amplio. No creo que haya ningún libro que sea tan completo como este. Hay otros buenos libros sobre planificación patrimonial o inversiones, pero ninguno tan completo. Lo segundo que quiero destacar es que el libro está lleno de listas y listas de verificación, tareas para que la gente haga. Así que creo que literalmente todos los que lean el libro se llevarán cosas en las que pueden enfocarse. Y solo mencionaré que en la introducción hablamos de lo que llamo los 4 jinetes del apocalipsis de la jubilación, y yo puedo atribuirme el crédito por ese término. Y los 4 jinetes que aquí representan amenazas reales para una jubilación exitosa son, primero, las valoraciones de acciones, al menos en Estados Unidos, que son mucho más altas de lo que han sido históricamente, y los rendimientos de los bonos son mucho más bajos, y desafortunadamente muchas personas miran al pasado y lo proyectan automáticamente hacia el futuro. Sí, estoy de acuerdo. Le diré, y también están relacionadas, quiero decir, las altas valoraciones de las acciones que tenemos están relacionadas con el bajo rendimiento de los bonos. Sí, exactamente. Desafortunadamente, la Reserva Federal empujó a mucha gente a tomar más riesgos porque no pueden vivir con ese rendimiento de bonos del 2%. Pero aquí hay un dato increíble. Desde 1982 hasta ahora, una cartera típica de 60-40 de Standard & Poor's 500 y bonos del Tesoro a medio plazo ha rendido un 10%. La mayoría de los economistas financieros hoy situarían esa cifra quizás cerca del 5%. Es alto. Yo lo pondría como en 4,5. Bueno, no voy a discrepar, y ese es un problema real. Si cuentas con un 10% o algo cercano, es probable que tu plan fracase, así que esos son los 2 primeros jinetes. El tercero es que ahora vivimos mucho más tiempo. Cuando yo crecía, incluso siendo adolescente, casi no conocía a nadie que tuviera 75 años.
Y hoy una pareja de 65 años, el segundo en morir, vive casi 25 años más y eso significa que la mitad del tiempo alguien vivirá más. Así que realmente hay que planificar al menos 30 años, no 10 o 15. Tenemos valoraciones más altas, rendimientos de bonos más bajos, menores retornos esperados y el dinero tiene que durar mucho más. La cuarta cosa es, la buena noticia, por supuesto, es que vivimos más tiempo. La mala noticia es que cuanto más vives, mayor es el riesgo de demencia y de necesitar cuidados a largo plazo, lo cual puede ser muy costoso. Y ahí es donde reside el riesgo para muchas personas, así que hay que lidiar con eso. Tenemos un capítulo sobre cuidados a largo plazo y también sobre rentas vitalicias para ayudar a manejar eso. Y existe incluso un quinto jinete que menciono, que es el riesgo del seguro social. Si el Congreso no actúa, y parece que este es otro Congreso que no hace nada, se estima que en unos 13 años solo podrán pagar cerca del 70%. No es que vayan a quebrar, así que mi consejo es ser conservador. A partir de 2032 aproximadamente, solo debería planificar recibir el 70% de los beneficios del Seguro Social. Pero luego recuerdo que tú y yo, cuando estábamos creciendo, digo que estábamos creciendo cuando teníamos 30 o 40 años, no lo sé. Creo que decíamos que tampoco íbamos a recibir nada, pero vamos a recibir algo. La cuestión es que quizás no recibas tanto como pensabas que ibas a recibir. Sí, exactamente. Y ya sabe, existen soluciones sencillas para esto. Podría aumentar la cantidad de ingresos sujetos a impuestos, podría subir la tasa ligeramente. Esas son dos soluciones sencillas que ellos podrían implementar y por supuesto se puede aumentar la edad de jubilación, no se puede esperar recibir 30 años de pagos, algo diseñado cuando la gente vivía quizás de 5 a 10 años y así ustedes viven más tiempo y la gente trabaja. Bueno, la mayoría de mis amigos trabajan hasta los 68, 70, 72 años ahora. No quieren jubilarse para entre comillas, no hacer nada, ¿verdad? Bueno, estoy de acuerdo. De hecho, sabe, esta es mi segunda carrera haciendo lo que hago ahora. Como sabe, vendí mi empresa hace un par de años y ahora solo hago consultoría y asesoría por horas y es una segunda carrera. Pero no, admito que me gusta la idea de seguir recibiendo suficiente dinero para pagar todas mis cuentas, viajar y demás sin tener que tocar mis ahorros. La segunda carrera es una buena idea y mucha gente probablemente lo hará si puede. Sí, y añadiría una cosa más a los puntos que mencionaste que son fundamentales y es que te da esa conexión social, te mantienes activo y estoy seguro de que eres como yo. Sientes una gran alegría psicológica al ayudar a la gente, al saber que aumentas sus probabilidades de lograr sus metas vitales y financieras al ponerlos en el camino correcto. Bueno. Es interesante desde nuestra perspectiva porque podemos ver vidas ajenas como la mayoría no puede. Hay un viejo chiste que dice que si realmente quieres conocer a alguien, te casas con esa persona o administras su dinero. Y es verdad, quiero decir, hablo con 3 o 4 personas al día y realmente llego a conocer todo sobre ellas, sus finanzas y cómo planean las cosas. Y algo que mencionaste y quiero reiterar es esta idea del seguro de discapacidad. Veo una falta muy grande de seguros de discapacidad, especialmente entre médicos y personas con salarios altos. Por alguna razón parece que no les importa. Les pregunto, ¿tienes un seguro de discapacidad? Y ya sabes, ganan $500,000 al año y dicen, bueno, creo que tengo una póliza. Creo que tengo una póliza, ¿no? Sí. Y les pregunto, ¿cuánto ganarían? Resulta que alguien que gana $500,000 al año y tiene $300,000 anuales en gastos porque compró una casa nueva y quiere enviar a sus hijos a la universidad y esto y aquello. Si quedara discapacitado y no pudiera trabajar, ganaría unos $100,000 al año. Eso es un problema. Sí, ya sabes, es como la apuesta de Pascal, ¿no? Es una de esas cosas. No importa cuáles creas que son las probabilidades de quedar discapacitado. Probablemente no estés dispuesto a vivir con las consecuencias de quedar discapacitado sin un seguro de discapacidad. Y añadiría otra cosa que imagino, ya sabes, también consideras, es una de las primeras preguntas que le hago a alguien porque es el seguro más barato que existe y todos deberían tenerlo, es una póliza de responsabilidad civil.
Puedes obtener $1,000,000 por algo que creo que cuesta entre $300 y $400 y deberías tener al menos tanto como tus activos financieros y quizás hasta 10 millones para la mayoría, porque las demandas actuales pagan cantidades muy grandes. Yo personalmente tengo una póliza de responsabilidad civil de $10 millones. El mío no es tan grande, Larry, pero he escrito 17 libros. Bueno, tú y yo sabemos que uno no se hace rico escribiendo libros. Tengo que pasar a la siguiente parte de nuestra entrevista. Eres muy popular en la comunidad Boglehead. Lo has sido siempre durante 20 años. Bueno, esperemos que podamos llevarte a una conferencia de nuevo algún día de estos. Cuando sale tu nombre y eres activo en el sitio de Bogleheads y mucha gente ha leído tus libros, así que cuando entré a Bogleheads y anuncié que te iban a entrevistar, recibí literalmente docenas y docenas y docenas de preguntas que la gente quería hacer. Así que tengo aquí una impresión de varias páginas con preguntas y ahora no vamos a poder llegar a todas las preguntas, pero quiero que veamos tantas como podamos. Así que aquí vamos con la primera pregunta. Un Boglehead preguntó, ¿qué opinas sobre los nuevos fondos de factores de Vanguard y en particular sobre los fondos multifactoriales de Vanguard? Estos salieron un poco después y no parecen ser muy publicitados por Vanguard, pero ¿crees que la forma en que lo están haciendo es adecuada? Bueno, creo que una respuesta breve sería esta. Número uno, prácticamente todo lo que hace Vanguard probablemente se haga muy bien. Gente muy ética y número dos, tienen buenos investigadores allí. Sus fondos, sin embargo, los analizamos, así que puedo opinar, están bien diseñados y son económicos. Y así que esos son todos rasgos de Vanguard, por así decirlo. Así que alguien que busque añadir un poco más de diversificación a sus carteras fuera de una cartera de mercado, sin duda vale la pena considerarlo. Lo único negativo, si se le puede llamar así, es que suelen tener una exposición muy baja a cada uno de los factores. No es una exposición profunda a ellos. Así que una de las cosas con las que hay que tener cuidado, la gente a menudo, especialmente los Bogleheads, se centra en los ratios de gastos. Creo que la forma correcta de verlo es el índice de gastos en relación con la exposición que obtienes a estos factores. Así que para simplificar, si pensaras que todos los factores te darían un 2% al año y obtienes un 10% de exposición a ellos, bueno, estás obteniendo 20 puntos básicos. Y si pagas 8 por ello y por sus costos de implementación, probablemente no obtengas mucho beneficio. Por otro lado, si pagaste 20 por un 30%, vas muy por delante. Sí, yo llamo a lo que acabas de mencionar, el costo por unidad de riesgo. Podrías pagar mucho dinero por un fondo de pequeña capitalización y valor que básicamente tiene mayormente beta, no tiene mucha pequeña capitalización y no mucho valor. Sí, exactamente. Eso tienes que fijarte en eso. Daré un ejemplo muy breve. Solíamos usar el fondo de valor pequeño de DFA. En 2011 cambiamos a Bridgeway porque era mucho más pequeño y de valor más profundo. Costaba 8 puntos básicos más, pero la capitalización de mercado era la mitad que la de DFA. Y la relación precio-valor contable, las ganancias y el flujo de caja eran mucho menores. Estimamos que si los factores daban lo esperado, superaría el rendimiento por unos 60 puntos básicos. Estábamos dispuestos a pagar 8 para obtener 60. Tengo un par de personas que preguntaron sobre la paridad de riesgo, así que te dejaré que, expliques rápidamente qué es la paridad de riesgo y puedas dar tu opinión. Exacto. Entonces, este es el concepto básico de la paridad de riesgo o por qué la gente al menos debería considerarlo. Entonces, en una cartera típica de 60-40, cuando le pregunto a la gente si tiene $1 millón, 600,000 en acciones y 400,000 en bonos, ¿qué parte de su riesgo, no dinero, sino riesgo, está en acciones? Dirán 60%, pero eso no es cierto porque las acciones son mucho más riesgosas que, digamos, un bono del tesoro a 5 años.
son unas 4 veces más volátiles. Así que cerca del 85% de su riesgo en esa cartera está en sus acciones. Si crees eso, como creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en que los mercados son bastante eficientes, entonces también deberías creer que todos los activos de riesgo tienen rendimientos ajustados al riesgo muy similares. Así que las empresas de baja capitalización son más arriesgadas que las de gran capitalización, por lo que deberían tener mayores rendimientos esperados. Eso no los hace una mejor inversión, significa que son más riesgosos y una vez que ajustas por el riesgo, su retorno ajustado al riesgo debería ser similar. Los retornos ajustados al riesgo no son solo el índice de Sharpe, tienes que pensar en la liquidez y los costos de transacción, etcétera, pero esa es la idea. Entonces, la paridad de riesgo consiste en diversificar entre tantas fuentes únicas de riesgo como se puedan identificar, que ofrezcan primas con evidencia usando los términos de mi libro de factores, de que son persistentes durante periodos de tiempo muy largos, son generalizadas en todo el mundo. Son robustos ante varias definiciones, así que probablemente no haya minería de datos. Por eso, para el valor, la relación precio-beneficio, el flujo de caja y el EBITDA, todos funcionan. En el momentum puedes tener diferentes periodos de formación y tenencia y funcionan. Tiene que superar los costos de transacción, lo que significa que es ejecutable. No querrías una prima del 5% en microcapitalizaciones y, por supuesto, gastar un 6% para obtenerla. Y, por último, debe tener razones intuitivas para creer que probablemente persistirá. La idea de la paridad de riesgo es entonces invertir cantidades iguales de dinero en cada uno de los activos que puedas identificar para así terminar teniendo una cantidad igual de riesgo. Ese es el concepto. En cuanto a dirección, eso tiene todo el sentido y la lógica. Diría, sin embargo, que no tengo el mismo grado de confianza en todos estos factores o clases de activos. Así que quiero dar más peso en mi cartera a aquello en lo que tengo más confianza. Son soluciones basadas en el riesgo como el valor de pequeña capitalización, donde el impulso es puramente conductual. Así que no quiero ignorarlo porque tiene mucha evidencia que cumple con ese criterio, pero simplemente trato de eliminar el impulso negativo, por ejemplo. Y luego invierto en otros activos como reaseguros, calidad, rentabilidad, etcétera. Poner más peso en aquellas en las que tengo más confianza y menos peso en las otras. Así que cada persona debe decidir cuánta confianza tiene en cada una y luego diversificar. Lógicamente, la conclusión es que la paridad de riesgo es una buena idea general, pero creo que no es la respuesta correcta. No debería buscar tener exactamente la misma cantidad de riesgo en cada uno de sus activos. Deberías dar más peso a aquellas en las que personalmente tengas más confianza, que generen rendimientos superiores al mercado o que tengan riesgos únicos que sean recompensados. Ote, hablando de riesgo, uno de los Bogleheads pregunta, ¿no es una cartera sencilla de unos pocos fondos indexados la mejor forma para que el público general obtenga su parte justa del rendimiento del mercado sin gastar demasiado en comisiones? Y si no, ¿qué puede hacer el público general para intentar aprovechar algunas de sus ideas? Sí, bueno, primero que nada, creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en que una cartera simple de 2 fondos, uno total de Estados Unidos y otro internacional según la capitalización de mercado global, que hoy es aproximadamente 50 y 50. Quieres inclinarte un poco o, como diría Cliff Asness, pecar un poco. Así que quieres tener un poco más de Estados Unidos o un poco más de internacional, está bien, y es una forma de bajo costo y eficiente en impuestos para hacerlo. El problema es que entonces tienes todo tu riesgo en la beta del mercado, donde las correlaciones suben mucho, especialmente en crisis. Pero incluso sin crisis puedes pasar por periodos muy largos. Casualmente, ahora somos uno. Durante los últimos 10 años, las empresas estadounidenses de pequeña capitalización y valor han tenido un desempeño relativamente pobre. Por otro lado, desde 1966 hasta 1982, un fondo total del mercado estadounidense habría tenido un rendimiento inferior al de las letras del Tesoro a un mes, totalmente libres de riesgo durante 17 años y un rendimiento inferior al de las pequeñas empresas de valor en más de 1000%.
Para mí, la respuesta correcta es buscar bajo costo, eficiencia fiscal y darte la oportunidad de mantener la disciplina y la cartera adecuada. Es aquella con la que es más probable que te mantengas disciplinado. Así que sin importar en qué invierta, ya sean fondos del mercado bursátil total, existen 3 periodos en los que el mercado total de Estados Unidos ha tenido un rendimiento inferior al de las letras del Tesoro, totalmente libres de riesgo durante al menos 13 años. Eso suma 45 de los últimos 90 años. Obviamente, en los otros 45 años tuvo un rendimiento drásticamente superior. No sabemos qué periodo nos tocará. Quizás los próximos 15 años, si te jubilas mañana, sean de esos en los que el mercado estadounidense rinde poco. Así que para mí, si puedes lidiar con este problema de varianza de seguimiento, donde al diversificar sabes que no te parecerás al mercado, tienes que vivir con ello. Si no puede hacer eso, entonces no debería inclinarse hacia valores más pequeños, ni poseer reaseguros, ni nada por el estilo, porque todo activo de riesgo garantizado pasará por largos periodos de bajo rendimiento. No existe tal activo que no lo haga, y ese tiene que ser el caso, o no habría riesgo para el inversor a largo plazo. Por otro lado, si usted diversifica, y la diversificación es difícil porque siempre tendrá cosas que van mal, por eso tampoco son buenos en ello. Entonces, aumentas tus probabilidades de obtener el retorno esperado. Estás reduciendo la dispersión de resultados porque no tendrás todo lo mejor ni tendrás todo lo peor, por así decirlo. Y eso ayuda mucho a darte una mejor oportunidad de obtener el rendimiento medio esperado de una dispersión potencial. Al realizar un análisis de Monte Carlo diversificado en clases de activos o factores, las fuentes únicas de riesgo tendrán muchas más probabilidades de éxito, pero de nada sirve si no puedes mantener la disciplina. Así que no lo hagas si no vas a ser capaz de mantener el rumbo, y eso significa reequilibrar durante el camino. Sí, yo la llamo una estrategia de inversión de por vida porque realmente tienes que estar en ella toda la vida, tienes que creer en ella tan firmemente que estés dispuesto a mantenerla el resto de tu vida. Si no, lo más probable es que el momento en que te salgas sea el peor momento y mirando hacia atrás nunca deberías haberlo hecho. Estoy totalmente de acuerdo. Exactamente. Entonces, pasemos a algo que creo que es realmente importante ahora mismo. Se llama sesgo de actualidad. Y alguien pregunta, ¿cree que los inversores sufren de sesgo de actualidad con el mercado de valores subiendo durante los últimos 10 años? Bueno, sabemos que el sesgo de actualidad es común en todos los inversores, no solo en los particulares. Pasamos más tiempo gestionando personas que gestionando dinero. Todo lo que ha funcionado bien recientemente lo quieren comprar. Recuerdo, bueno, hoy en día todos preguntan por qué tenemos mercados emergentes, internacionales o pequeñas empresas de valor. Si volvemos a 2007, al final de ese periodo, los 5 años anteriores, el índice S&P tuvo un gran periodo, subió un 82%. El índice EAF subió 162%, digamos el doble, y el Fondo de Mercados Emergentes de DFA subió 565%, y el dinero fluía como loco, como estoy seguro de que recuerdas, hacia los mercados emergentes. Lo creo, estaba muy de moda. Sí, y luego, por supuesto, ocurre lo contrario y el dinero sale a raudales. El problema es que la gente solo compra tras obtener buenos rendimientos y luego entran en pánico y venden, así que se perjudican a sí mismos. Lo mejor, como dijiste, y estoy totalmente de acuerdo, es tener este enfoque de toda la vida y mantenerse firme en él. Ahora la gente está huyendo de los mercados emergentes, huyen del valor de pequeña capitalización y, por cierto, señalaré una de las técnicas que uso al hablar con la gente. Señalo que el valor pasó exactamente por el mismo periodo, incluso con un desempeño mucho peor, aunque no tan largo, a finales de los 90, y a Buffett en muchos casos los medios lo ridiculizaban diciendo que su tiempo había pasado. En la nueva era de las .com, tienes que tener Intel y todas esas empresas, pero lo mismo ocurrió en parte de los 80 cuando Digital Equipment y esas acciones estaban ahí, y ahora vemos lo mismo. Buffett no renunció al valor en los 90 y los 8 años siguientes fueron la mayor prima de valor de lejos.
Y ahora mismo las valoraciones de valor en relación con las de crecimiento están casi exactamente donde estaban en 1999. Ahora no estoy haciendo ninguna predicción. Tengo mi bola de cristal está nublada, pero las valoraciones parecen muy estiradas y el valor parece muy barato. Y le pregunto a la gente, ¿qué saben ustedes que Warren Buffett no sepa? Él no se rinde con las acciones de valor baratas. ¿Por qué deberían hacerlo ustedes? Pues no importa, a algunas personas no se les puede proteger de sí mismas. Larry, una pregunta de un Boglehead sobre la regla del 4%. Y me refiero a la idea de que es seguro retirar el 4% de tu cartera. ¿Existe ahora una regla del 3% en lugar de la del 4%? Así es como yo respondería a eso. Primero que nada, no creo que la gente deba usar eso como algo más que una guía número uno, pero la regla del 4% se basó en la evidencia histórica cuando las valoraciones, por supuesto, eran mucho más bajas y los rendimientos esperados mucho más altos y los rendimientos de los bonos eran mucho mayores, lo que significaba que los rendimientos eran mucho más altos. Hoy, si hicieras una simulación de Monte Carlo usando el mismo tipo de esperanza de vida y tasas de retiro, pero proyectando los rendimientos según las valoraciones actuales, obtendrías una cifra más cercana al 3.3% para estar seguro. Creo que tasas de retiro como el 4% o el 3% o lo que sea que vayas a usar están bien cuando ya sabes, tienes 40 y tantos años y sigues trabajando y planeas jubilarte a los 60 o 60 y tantos. Y al proyectar qué tasa de retorno podrías obtener en tu cartera y cuánto dinero necesitas acumular para llegar a cierto punto, y luego si tomaras el 4% o el 3%, ¿cuánto te daría eso? Creo que ahí es donde funciona la tasa de retiro seguro del 3 o 4%, pero al jubilarse, cuando uno realmente se prepara para retirarse, la tasa de retiro es la cantidad de flujo de caja que la cartera genera para mí. Así que analizamos los dividendos y los ingresos por intereses y qué cantidad de dividendos e intereses y qué cantidad de seguridad social recibes y cuánto flujo de efectivo obtienes. Esta es tu cantidad sostenible. Esta es la cantidad sostenible que puedes obtener de la cartera. Si superas eso, empiezas a reducir el capital y entonces deja de ser sostenible. Así que creo que esta tasa de retiro del 3 o 4% es buena para fines de planificación a largo plazo. Pero al llegar a la jubilación, como dijiste, es año tras año y haces un presupuesto. ¿Y qué vas a hacer? Y sé que usas la simulación de Monte Carlo. No lo uso particularmente, pero creo que todos llegamos al mismo punto. Cuando realmente estás en ello y estás retirando dinero de la cartera, tienes un flujo de caja y luego ocurren cosas año tras año que quizás deban analizarse a medida que suceden. Eso es. Sí, solo añadiré rápidamente, Rick, ciertamente estoy de acuerdo con la primera mitad, completamente con lo que dices, 3 o 4% es razonable para la planificación a largo plazo. En la jubilación, lo único que añadiría a lo que dijiste es que no retirar nada del capital me parece demasiado conservador porque sabemos que no viviremos para siempre. Así que sin duda puedes disponer de una parte del capital a menos que tengas el deseo de dejar una herencia. Así que no queremos que la gente no pueda disfrutar de su vida y gastar dinero. Por eso, al menos hay que considerar que se puede recurrir a esa cartera, ya sabes, un poco cada año, dependiendo de lo avanzado que estés. Ciertamente, a los 90 años, alguien tal vez tenga un horizonte de 10 años más como máximo, debería poder retirar mucho más del 4% de su cartera, ¿verdad? Absolutamente, sí, exactamente igual que lo que son las distribuciones mínimas requeridas en una cuenta de jubilación, sin duda. Sí, bueno, sí, y solo pudieras gastarlo a los 90 años, eso sería mejor, ¿verdad? Muy bien. Alguien pregunta, ¿qué pasa si estás en una situación en la que no tienes a nadie que pueda encargarse de tus asuntos durante la jubilación? Usted no puede manejar sus propios asuntos, no puede gestionar su propia cartera en algún momento. ¿Qué sugiere para una persona o una pareja que está en esa situación donde no hay nadie que pueda venir a ayudarles y hacerse cargo por ellos? ¿Qué sugerencias tiene para esas personas? Sí. Bueno, primero voy a ampliar la pregunta porque creo que será útil para todos los Bogleheads.
En mi caso particular, todos vivimos más tiempo, los riesgos de demencia aumentan y al envejecer somos más vulnerables. Los estafadores suelen aprovecharse de los ancianos y saben que las mujeres son más susceptibles, así que son su objetivo. Tengo todo un capítulo en el libro sobre eso. Pero una de las cosas que hice personalmente al crear mis documentos sucesorios, mi esposa tiene el derecho, al igual que yo tengo un derecho recíproco, si ella cree que sufro un deterioro cognitivo y no puedo tomar decisiones financieras sensatas, ella puede solicitar o exigir que me someta a una prueba cognitiva. Y si no lo apruebo, entonces se me debe retirar el poder notarial sobre cuentas bancarias, asuntos financieros, estados de cuenta de corretaje, todo para protegerme a mí y a la familia. Y por supuesto, tengo derecho a lo mismo y eso está en mis documentos sucesorios. Y obviamente, si estás solo, quieres tener esa situación donde algún familiar de confianza, amigo o quien sea, y preferiría que no fuera una corporación como un fideicomiso bancario. Eso crea todo tipo de problemas con los familiares que a veces tienen dificultades para acceder a los fondos. Pero si no tiene eso, entonces algún fideicomisario o asesor de confianza podría cumplir ese papel. Nosotros hacemos eso para unos pocos clientes selectos, pero necesita absolutamente a alguien en quien confíe, la persona de mayor confianza en su vida. Solo añadiré un comentario más. Lamentablemente, quien más suele estafar a los ancianos es algún familiar con problemas, ya sea por drogas, porque su negocio fracasó o porque se divorció y está en apuros y a menudo, por desgracia, estafan a sus padres. He visto personas con problemas financieros arruinar la fortuna de sus padres al tomar el control, convenciendo a sus padres de que les cedieran sus bienes y poco después ya no quedaba nada. He visto que eso sucede. Sí, es realmente lamentable porque son cosas desagradables de pensar y contemplar y por eso la gente lo pospone y no lo hace. Así que insto a todos los Bogleheads que no tengan una póliza de discapacidad, que no tengan una póliza de responsabilidad civil y que no tengan esta solicitud para realizar un examen donde puedan aprobar una prueba cognitiva. Si no tienen eso en sus documentos, salgan y consíganlo mañana. Bueno, aquí hay un par de preguntas sobre diferentes clases de activos y puede responderlas muy rápido porque están por todas partes. Entonces, una de ellas es, ¿qué papel juega el efectivo en la cartera de un inversor? Bueno, casi nada, porque hoy en día puedes mantener bonos a corto plazo con la misma liquidez. Así que, aparte del dinero en una cuenta corriente, normalmente no necesitas mucho efectivo. Podrías, mientras esté en un fondo de bonos a corto plazo, su volatilidad será del 1 o 2%, dependiendo de qué tan corto sea. Así que quieres mantener, ya sabes, quizás un par de meses de gastos en efectivo y más allá de eso no hay necesidad de tener mucho efectivo a mano. Y creo que ese es uno de los errores más comunes que veo, es que la gente se queda con mucho efectivo. ¿Y qué hay de los préstamos entre particulares? Es algo nuevo de lo que no le he oído hablar mucho, pero sé que está en sus carteras. Exacto. Así que esto es natural. Los bancos han sido desintermediados por proveedores de tecnología financiera. En parte, Dodd-Frank les abrió las puertas, a los bancos les faltaba capital y hoy puedes conseguir un reemplazo para una tarjeta de crédito del 22%, si tienes buen crédito en un rango del 13 al 14%, y si tu crédito no es tan bueno, las tasas suben a partir de ahí. Después de gastos, pensamos que un fondo bien gestionado debería generar del 4 al 5%, de nuevo por encima de las letras del tesoro, y se le compensa por el riesgo crediticio. Así que, última pregunta, Larry, ¿cuál es la versión más reciente o la versión más actualizada de la cartera de Larry? Y así la cartera Larry, una frase acuñada por The New York Times, se refería solo a la parte de acciones de la cartera, es decir, valor de pequeña capitalización de Estados Unidos, valor de pequeña capitalización internacional y valor de mercados emergentes. Así que todo está en los activos con mayor rendimiento esperado.
Ahora, puede usar esa cartera Larry de dos maneras. Tengo inversores jóvenes dispuestos a vivir con la varianza de seguimiento que tienen 100% acciones y 100% la cartera Larry, tratando de ganar esa prima adicional. Por otro lado, están personas como yo que ya han ganado el juego y trato de proteger mi patrimonio. Intento crear más de esa cartera de paridad de riesgo. No quiero mucha exposición a la beta del mercado, pero trato de mantener mis rendimientos esperados altos, ya que las acciones que poseo tienen mayores rendimientos esperados. Eso me permite tener menos beta de mercado y más bonos seguros. Así que mi cartera era en ese momento de un 30% en acciones públicas y 70% en bonos seguros. Está un poco más diversificado hoy, añadiendo a cosas como reaseguros y préstamos alternativos. También poseo algo llamado fondo de prima de riesgo de varianza o prima de riesgo de varianza de todos los activos. Es además una de las primas más estudiadas, investigadas y bien documentadas en todas las finanzas, que es la prima de riesgo de varianza. Así que estás vendiendo seguros de volatilidad. Creemos que de nuevo tiene un retorno esperado de un 4 o un 5% por encima de las letras del Tesoro. Y también poseo el fondo de primas de estilo alternativo de AQR, que es una cartera de posiciones largas y cortas de 4 factores distintos en 4 clases de activos diferentes. Así que me muevo más hacia la paridad de riesgo, pero cada uno representa un pequeño porcentaje de mi cartera, porque quiero que la mayor parte esté en esos bonos más seguros. Bueno, Larry, ha sido un placer tenerte aquí. Y como siempre, cada vez que hablamos, estamos correlacionados en un 99% y solo un 1% no correlacionados, un 1%. A la gente le encanta centrarse en el 1%, eso crea la atención, ¿verdad? Es un clásico. Bueno, muchas gracias por ser invitado al programa Bogleheads on Investing. Fue un placer tenerte y esperamos tenerte de vuelta pronto. Sí, es un placer, Ricky. Puedes decirle a los Bogleheads que si no llegamos a responder alguna pregunta, siempre pueden enviarme un correo electrónico a lswedro@bamadvisor.com. Siempre me alegra responder preguntas. Muy bien, gracias Larry. Esto Cuídate. concluye el 12º episodio de Bogleheads on Investing. Soy su anfitrión Rick Ferry. Únanse a nosotros cada mes para escuchar a un nuevo invitado especial. Mientras tanto, visiten bogleheads.org y la wiki de Bogleheads. Participen en el foro y ayuden a otros a encontrarlo. Gracias por escuchar.